A ver, a mí me toca empezar por presentar un poco sobre todo las intenciones del curso, que hemos coordinado pues con muchísimas ganas de hacerlo, mi compañero Álvaro Briales, que acaba de salir ahora, y yo, que me llamo Marisa Pérez Colina, y bueno, los dos trabajamos para la Fundación de los Comunes. Él os va a presentar luego, cuando entre, la estructura del curso en general y sobre todo la sesión de hoy, y al acompañante de lujo que tenemos aquí, Elena Casado, y bueno, la dinámica y cómo vamos a funcionar. Entonces yo os quería contar un poco para empezar cuáles son los motivos o el impulso así que nos ha llevado a organizar este curso así largo e intenso que vamos a compartir estos 2 meses, ¿no? Entonces, bueno, en principio es una suerte de malestar, digamos, fuerte, por la manera en el que habitualmente, o de la que habitualmente se habla, ¿no?, y se analiza el tema de la violencia de género, ¿no? De qué manera, sobre todo, se trata en los discursos más mainstream, mediáticos, y también de qué manera, ¿no?, se habla de ello y se adoptan determinadas políticas públicas desde las instituciones, ¿no? A nuestro modo de ver, el tratamiento más corriente, mainstream, o como lo queráis llamar, acusa de 3 reduccionismos o de 3 simplificaciones que son bastante dañinas, ¿no? No solo por la falta de profundidad, sino porque esa falta de profundidad, es decir, el hecho de que vayan más a las consecuencias que a las causas, pues hace flaco favor a las posibilidades, ¿no?, de realmente atacar la cosa un poco más, con mejores resultados, ¿no? Si no, no hablaríamos de solución ni de cosas así, porque el tema es más complejo. Entonces, bueno, el primer reduccionismo del que queríamos hablar, esta manera, es el que se habla de la violencia, de una violencia, como si solamente hubiera una, que casualmente, cuando hablamos de la violencia, es siempre la más fatídica, la más dramática, que es la de la muerte, que es la del asesinato, que es esa punta del iceberg de todo lo que podemos entender como los problemas de las violencias de género, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que, abordándolo de esa manera, simplificando a tope, se salta todo lo que quiere, todas las demás violencias que ocurren fuera de las relaciones afectivas, las violencias que ocurren en el mundo laboral, las violencias de seguir teniendo en nuestras manos la responsabilidad efectiva y material de reproducir la vida, de reproducir el mundo, y además en todo el mundo, la violencia también de sentir la constricción de ser mujeres en un mundo a su vez constreñido, ¿no?, en ese asfixiante binomio, ¿no?, de ser hombres o ser mujeres, ¿no?, un binomio más construido con una diferencia claramente jerárquica, en el que una de las partes es la subordinada, por supuesto. Entonces esa sería como una primera reducción, el hablar solo de una violencia que, además, no por casualidad, es justamente, ¿no?, la más irremediable, digamos. En segundo lugar, este enfoque simplificador, ¿no?, en ese empeño, y queremos insistir en esto, en no ir a las raíces del problema y, por lo tanto, despolitizarlo, que es una de las consecuencias claras, directas y que generan más impotencia de no abordar los problemas de manera radical, desde sus raíces, es convertir las violencias machistas como una especie de afección rara, ¿no? Esto como cuando se habla también de la economía, ¿no?, como aquella virus o lacra o esta cosa que sucede, que cae del cielo, que también casualmente afecta a una cantidad de seres humanos que son hombres y que son tan execrables que son capaces incluso de asesinar a los seres más queridos, ¿no? Entonces, en este toca hablar de lacra, de plaga, etcétera. A las mujeres, por lo tanto, esto solo nos afectaría como objetos de la violencia. Es decir, en ningún caso vamos a ser sujetos. Y no ser sujetos significa no solo que, al parecer, no tenemos capacidad de ejercer a nuestra vez violencia, sino que no podemos hacer nada con ella, o sea que te posiciona en un lugar como de víctima, ¿no?, de padecedora de un problema en el que no tienes nada que ver. Tampoco parece ser que tienes nada que ver en la reproducción de las condiciones mismas estructurales, ¿no?, que hacen que estas violencias de género sean posibles, ¿no? En este sentido, esta manera de hablar de la violencia de género no tendría nada que ver con la construcción de los propios géneros en sí, y el telón de fondo de todo esto no sería tampoco una violencia estructural que está sólidamente construida por el heteropatriarcado, sino una especie pues de maldición divina, ¿no?
Y en tercer lugar, este discurso que nos sitúa, ¿no?, a las mujeres en la posición de víctimas, me gustaría recalcar que de alguna manera es algo que resulta bastante rentable tanto a la administración, a las políticas públicas, como a la propia sociedad, que se conforma, ¿no?, con reiterar o difundir o simplemente contar muertes, pero que no se atreve o no nos atrevemos a abordar el problema realmente de frente, ¿no?, intentar transformar las cosas de una manera más profunda, ¿no? Entonces, este enfoque banalizador, a nuestro modo de ver, no se enfrentaría a las condiciones estructurales que realmente reproducen estas relaciones de poder de género, ¿no? Sino que lo que abordan solamente las consecuencias, como hemos dicho antes, ¿no? Esto genera determinadas políticas públicas que terminan siendo una suerte de parches que difícilmente pueden atajar el problema. Por ejemplo, desde este análisis, desde este discurso y de esta manera de enfocar las cosas, podemos hablar de teléfonos, ¿no?, de atención a las mujeres maltratadas, pero en ningún caso, ¿no?, vamos a hablar de recursos que den autonomía, espacios de empoderamiento de mujeres, a generar comunidades, ¿no?, de feministas que sean capaces de abrir, de inventar, ¿no?, de crear unas herramientas que den muchísima más autonomía para defenderse y para crear otras condiciones, ¿no? También habría leyes especiales sobre la violencia, pero no transformaciones efectivas de la regulación laboral, por ejemplo, para combatir las desigualdades e injusticias generadas por la división sexual del trabajo. O también podemos hablar de cuotas en los partidos o de cuotas de paridad en otros organismos o en otros órganos políticos, pero desde luego no vamos a hablar de reparto justo, ¿no?, de todas las tareas, de todos los trabajos que implica la reproducción de la vida en todos sus aspectos. Casi siempre cuando hablamos de reproducción de la vida hablamos de crianza, pero también están las enfermedades y están sobre todo todas aquellas tareas y magníficos trabajos que hacen la vida mucho más gozosa, mucho más deseable, no solo en la familia, a la que también se suele reducir a veces, ¿no?, cuando pensamos en violencias, sino también en las organizaciones políticas, en casi todos los ámbitos que compartimos con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, son sobre todo... He simplificado muchísimo, ¿no?, pero era un poco como estos tres enfoques que nos parecen como los más generalizados y los más corrientes de analizar el problema de las violencias de género, que nos parece que, sobre todo, siguen reproduciendo o contribuyen a reiterar lo que hay más que a remediarlo. Quisiera añadir que con las medidas de políticas públicas que acabo de citar, digo para que no se me malinterprete, no digo que estén mal, digo que como medidas que solamente atacan consecuencias de la violencia y solo de determinada violencia, pues ponen eso, pues unas tiritas, ¿no?, a una herida que es muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues desde estos malestares o desde este cabreo, nosotros queríamos construir, bueno, aportar nuestro granito de arena para generar este espacio en el que entre todas podamos complejizar, podamos discutir, podamos poner en común también todas nuestras dudas y también muchos saberes y experiencias, y sobre todo poder hacerlo usando la caja de herramientas absolutamente fundamental de las teorías y las prácticas feministas. Es decir, que la intención es de alguna manera refeministizar el problema, no refeminizarlo, para que no, o feministizarlo. Usar todas esas herramientas que hablan sobre todo del problema principal que tiene la estructura heteropatriarcal detrás, que es un poco cambiar también el eje que determina la organización actual, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos y pensar en cambiar el eje articulador de la misma desde la famosa obtención de beneficio capitalista, que también tiene mucho que ver, ¿no?, en reproducir las estructuras patriarcales, por otro mucho más interesante, que sería, dicho de un modo súper hueco al que tenemos que dar mucho más sentido, el sostén de la vida, ¿no? Con esto de la vida, nada, ya termino. Quería citar unas palabras de Alisa del Re, que es una feminista y activista italiana que a mí me gusta mucho y que dijo en unas jornadas que organizamos hace un tiempo las siguientes palabras, que a mí me parecen como muy chulas y muy inspiradoras. Tenemos que pasar de una cultura de la muerte a una cultura de la vida. La palabra vida ha sido víctima del uso abusivo de grupos religiosos y antiabortistas. Tenemos que reapropiarnos de ella. Es necesario devolver la vida al espacio que le corresponde. Y con estas bonitas palabras de Alisa del Re, pues te paso la palabra ya.
os dejo con Elena Casado, que hemos querido que sea la persona que abra este curso. Elena Casado es primero que todo feminista y después socióloga. A ella le gusta denominarse, creo, socióloga ordinaria. Eso significa que tiene, digamos, una visión particular sobre lo ordinario, sobre el detalle, digamos, una especial fijación en las pequeñas cosas de la vida como centro de lo social o como centro donde poner la atención. Y tiene 2 libros sobre violencia de género. Uno se llama Violencia de género en las parejas heterosexuales y otra investigación con Fernando García Selgas que se llama Violencia en la pareja, género y vínculo, aparte de artículos y experiencia militante y política diversa. Y nada más, os dejo con ella. Muchas gracias. Lo de ordinarias porque soy de barrio también. Digo, que es la parte anticapitalista, ¿no? Digo, de feminismo choni, que me gusta a mí así reivindicarlo choni como para empezar. Pues nada, un placer. Vamos a ver si funciona esto, pues estamos aquí con las tecnologías, lo vamos a ver en pantalla chica. Bueno, desde allá atrás no sé si se ve algo, yo casi ni os veo, pero... bueno, con esta sesión, cuando quedamos así las 3 a preparar, pensamos que igual más que yo diera una charla y después debate tal, bueno, pues que la idea era abrir preguntas. De hecho el título es ese, ¿no? Nos queremos vivas abriendo preguntas sobre las violencias machistas, y es un poquito el plan. Queremos incluso que hacer varias dinámicas participativas a pesar del espacio. Vamos a ver si podemos con ello, ¿no? Yo quería empezar, para no perder tiempo, que tenemos eso, mucha faena. Ay, mi madre, espérate, ¿cómo bajo yo ahora de aquí? Pues no baja. Bueno, pues bajamos así, ya está. Bueno, quería empezar por aquí, ¿no? Que es con una cita de Rita Laura Segato en el libro de la guerra contra las mujeres. Ella escribe esto: estoy convencida que nuestro papel como intelectuales, eso lo pongo así en gris porque me da como cosica, pero que nuestro papel es producir retóricas, ofrecer un léxico a las gentes para que puedan dar voz a lo que ya saben. Somos los operarios de las palabras, que podemos formular la idea de crímenes de poder, del poder. Pongo como intelectuales ahí como en gris, porque yo de los espacios donde más he aprendido año tras año es precisamente en el curso de nociones comunes en Trafis. Es donde descubrí a Federici, es donde descubrí a Segato, y es donde yo creo que es el tercer, el cuarto año, no sé, ya soy aquí como fija, ¿no? Como un armarito más. A mí cada año venir a este curso me ha supuesto como el desafío de ordenar cosas, de plantearme cosas, y entonces me apetece empezar por dar las gracias por generar a la gente de Trafis espacios así, y de nociones y del aula virtual y tal, y a la gente que estáis, porque al final es de la gente que aprendo, ¿no? Y como tenemos mucha tarea, pues vamos a ello. En la presentación del curso, una de las cosas que plantea de entrada es esta: cómo hacer inteligible el enmarañado mundo de las violencias patriarcales. Cómo comprender, y Marisa lo decía en la presentación, ¿no? Cómo comprender crítica y radicalmente esas violencias que se presentan como fenómeno vaciado de sentido. Cuando se dice, qué escándalo, pero esto cómo es posible, ¿no? Como si no fuera comprensible. Como un fenómeno vaciado de sentido, cuantificado, reducido a lo doméstico privado, simplificado hasta la saciedad por la construcción a la figura patologizada del maltratador violento y de las mujeres sufridoras esencialmente victimizadas. Más en general, ¿qué relaciones existen entre la profundización actual de las lógicas sociales neoliberales y las formas contemporáneas de violencia machista? Esa es parte de la tarea del curso. Os marco en amarillo ahí para quedarnos con esa primera parte como resumen, cómo hacer inteligible todo ese enmarañado mundo. Y por otro lado, esto estaba muy mono en la presentación, pero bueno, vamos a ir ahí. Y luego en la presentación de la sesión ponía esto: empezamos el curso no por la búsqueda de respuestas rápidas, datos clarividentes, marcos predeterminados, la teoría de la violencia, el problema de la violencia machista. Empezamos intentando abrir buenas preguntas: ¿qué, quién, desde dónde, para qué?
a qué queremos denominar violencia, quiénes nombran aquello que puede o quizás debe nombrarse como violencia. Aunque no tenemos claro dónde empieza y dónde termina la violencia, no nos interesa el debate puramente abstracto. Nos interesan nuestras vidas. Y de nuevo remito a la presentación de Marisa. Libres de violencias machistas. Queremos hablar de las violencias que van contra la vida, que merece la pena ser vivida. ¿De qué queremos decir cuando nos gritamos nos queremos vivas? Bueno, pues lo que os sugiero es que partamos de esas dos preguntas: cómo hacer inteligible el enmarañado mundo de las violencias patriarcales, y la otra, qué queremos decir cuando nos queremos vivas, y que empecemos a contestarlas. Para ello, Dios, qué difícil aquí. Para ello lo que os proponemos es un pequeño juego con esas dos preguntas, rememorando un poquito esto que de los cadáveres exquisitos, ¿no? Donde alguien inicia un algo, escribe una oración, pasa al siguiente que lo tiene que continuar. Bueno, aquí es reconstruida. Lo que os... No veo nada. Nos queremos vivas quiere decir demandar una sociedad donde nadie se vea subordinado al poder arbitrario de ningún grupo. Desenmarañar las violencias significa tomar conciencia y hacernos fuertes. Ser... ¿no entiendo la letra? Bueno, ser para poder ser felices, fuertes. Ya está. Vale, la siguiente es: queremos una sociedad que fomente la igualdad, vivir libremente sin miedo y sin la sensación de estar continuamente amenazada, movemos y decidimos con autonomía, sin temor a represalias. Vivir viviendo, sintiendo con fuerza y sin miedo. Vivir en un mundo libre, sin violencias machistas. ¿No? Mira, por ahí. No es posible que sea inteligible la violencia patriarcal. No es explicable desde la inteligibilidad. Una vida sin violencia es la única forma digna de vivirla. Nos queremos vivas para continuar en la lucha de tener voz y que se nos oiga y escucharla allá donde estemos. Tras anima alguien más, os leo yo el que hemos escrito aquí. Cuanto más inapropiadas, ¿no? Sí. Cuanto más inapropiadas, inesperadas, incómodas, incomprendidas, más vivas nos queremos. ¿Por qué de verdad es tan difícil que en este mundo tengamos una buena vida? Esa es la pregunta clave. Oye, nos ha quedado súper... Lo tenían preparado. Venga, alguien más que se... ¿Alguien más animarse? No vais a tener muchas más oportunidades. Sí, sí. Entendiendo que la sociedad es un edificio con unas vigas que nos vienen construidas y nos condicionan. Necesitamos conocer cómo se ha construido para decidir cómo vivir en él. Y si queremos cambiar el edificio, dinamitar el edificio o hacerlo, restaurarlo con más ternura para reconstruir el futuro desde esa conciencia. Y nosotras hemos añadido trabajar sobre el edificio con una estructura que no tenga jerarquías y que no importe tanto el edificio, sino también cómo hacerlo. Cuando gritamos nos queremos vivas, gritamos nos queremos llenas de vida. ¿Cómo entendemos una vida que merece ser vivida? Queremos decir que estamos hartas, que no aguantamos más impunidad, que cualquier grupo oprimido, masacrado, como lo hemos sido a lo largo de la historia, habría puesto resistencia armada. Hablando de violencia. Vámonos. ¿Alguien más por ahí? Vale. Pues... luego vamos a hacer más cosillas, ¿eh? Yo creo que puede estar chulo luego el recopilar los post-it, ¿no? Pues igual en otra sesión del curso, yo qué sé, o alguien nos da por haceros un grupeto y analizar lo que hemos escrito así de entrada o así, ¿vale? Lo que podemos hacer, los puedo recoger ahora, los ponemos ahí, Ponerlo. sacamos las fotos y os las mandamos. Mira, genial. Vale, pues... ¿Y qué? No. Digo, os cuento yo un par de cosillas que
pensaba que podía tener sentido plantear en la sesión. Por un lado, esta idea de las tramas de la violencia, ¿no? La cantidad de cosas de las que hablamos cuando hablamos de violencia. Yo iba apuntando aquí, yo qué sé, libertad, ternura, miedo ha salido varias veces, inteligibilidad, ¿no? Tenemos un montón de cosas, por no hablar, en la propia presentación aparecía, ¿no? Los diferentes tipos de violencia, yo qué sé, física, sexual, lo que sea, o las violencias simbólicas, violencia patriarcal, violencia machista, violencia sexista, violencia contra las mujeres, ¿vale? Las 14.000 maneras, las 14.000 palabras que podemos articular en estas tramas, y que son tramas de opciones y privilegios. Hablar con unos términos o con otros, utilizar unas palabras u otras, importa. Yo soy muy viciosa de las palabras, entonces para mí es como que mareo mucho, ¿no? El cómo decimos las cosas, o el cómo, o qué posibilidades de expresión tenemos o no, y qué privilegios ocultan los códigos con los que habitualmente nos manejamos. Y por otro lado, quería insistir en la idea de sentido. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el nos queremos vivas, ¿no? Y aquí me vais a perdonar una chorradita, pero me gusta contarla siempre, es un poco pedante, pero para mí el sentido tiene 3 patas, como las banquetas, ¿no? Una banqueta con 2 patas no se sujeta. Pensar en relación con la pareja. No, esto es provocación, ¿eh? El sentido... No. Borrad. El sentido tiene 3 patas. No, el sentido tiene 3 patas. Una tiene que ver... sentido significa lo que significan las cosas, ¿vale? Identificamos sentido con significado. Pero sentido también tiene que ver con el verbo sentir, lo que nos provoca, la emoción que nos provoca. Y sentido tiene que ver también con dirección, la dirección que le damos a nuestra acción, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos es una carretera de 2, decimos de 2 direcciones, pero en realidad es de 2 sentidos, ¿vale? Esas 3 patas van articuladas. Pongo un ejemplo cotidiano en los telediarios. Si nos referimos a la inmigración como una avalancha, el sentimiento que nos provoca, lo que nos hace sentir, puede ser miedo, porque una avalancha no es algo de, ay, mira, viene por ahí una avalancha, ay, qué guay, ¿no? Digo, es como de, sal corriendo, provoca miedo y provoca acción. Levantamos muros, los que ya tenemos y los que prometen construir, ¿no? Esas 3 patas van siempre articuladas. Y a mí me gusta pensar la violencia desde ahí, y es lo que os propongo. En esa trama, en esas tramas de sentido en torno a la violencia hoy, habitualmente la representación que tenemos de la violencia, y me sale y no lo puedo evitar, es muy metonímica, es muy de una parte por el todo, ¿vale? Habitualmente cuando hablamos de violencia machista, lo primero que pensamos, o que puede pensar la gente con la que hablemos, es en un tipo de violencia particular, que es la violencia interpersonal. Una violencia que se produce además en un entorno particular, en el doméstico íntimo. Básicamente pensamos en malos tratos, o solemos identificarlo con malos tratos. Esto lo he contado otros años, pero repito, esto no ha sido así siempre. O en los años 80, cuando yo empezaba ahí con esto del feminismo, cuando hablábamos de violencia de género, en realidad lo que identificábamos inmediatamente eran agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque en esos momentos las reivindicaciones pasaban fundamentalmente por lo público, por reivindicar el espacio público. Cuando decíamos la noche y la calle también son nuestras, queremos caminar tranquilas, ¿no? Parecido al nos queremos vivas de hoy, bueno, pues lo ubicábamos ahí. Y malos tratos en pareja era un tema, bueno, que ahí estaba, pero que no ocupaba grandes espacios en las jornadas feministas, etcétera, ¿no? Si revisáis el libro de ponencias de las jornadas feministas contra la violencia machista del 88, apenas hay nada sobre malos tratos. Hay mucho más sobre acoso en el empleo, agresiones, etcétera. Es decir, en esos espacios públicos. Hoy, sin embargo, no. Hoy, sin embargo, pensamos sobre todo en malos tratos, ¿no? Ha sido un tema, bueno, pues que ha adquirido un montón de visibilidad, que falta hacía, por otra parte, pero que tiene también sus complicaciones. Por eso pongo ahí lo de feminismos, ¿no? Porque creo que es un éxito y que tenemos que estar contentas del trabajo realizado, porque hemos hecho visible la violencia contra nosotras en relaciones interpersonales, hemos hecho ver que lo personal es político y que por lo tanto el ámbito de lo doméstico, íntimo, etcétera, no está vaciado de política, al contrario, ahí es donde se levanta lo que después entendemos por lo político.
Otra cosa es que precisamente en parte por el éxito y lo que lleva asociado los principios, los propios procesos de institucionalización, del principio de igualdad, de los feminismos liberales, etcétera, eso se ha ido como quedando en una pequeña caricatura. De modo que hoy hablar de violencia de género, yo por ejemplo cuando hablo en clase, ahora tengo una asignatura en criminología sobre violencia de género, y allí, cuando les digo que violencia de género y malos tratos no es lo mismo, me miran como si estuviera loca. Me dicen, ¿qué dice esta? Como que no, es lo mismo, ¿vale? No ven otras formas de violencia de género. Tiene que ver con estos problemas. Aunque el feminismo hemos subrayado esas violencias interpersonales en un espacio particular, ¿vale? Fundamental hacerlo, insisto, pero que ha ido derivando hacia otros problemas. Por ejemplo, identificar violencia con un espacio-tiempo, pongo representado porque es bastante imaginario. Es antiguamente, como escriben ahí los estudiantes a veces, antiguamente a las mujeres, digo, bueno, antiguamente, ¿cuándo de antiguamente, no? Es el antiguamente o en otros países, ¿no? Es decir, hoy ya no nos pasa esto porque hemos recorrido un largo camino, ya que no me conocéis, ya sabéis que a mí lo del camino me pone enferma, ¿no? Pero nos queda mucho por recorrer y hay que ser paciente. Digo, yo no soy paciente ya, yo estoy más por, en fin, pensarnos las cosas ya de otra manera. Un espacio-tiempo representado que relacionamos con unas relaciones de género tradicionales, ¿no? Y entonces normalmente decimos la violencia de género tiene que ver con relaciones de género tradicionales. Digo, ¿y si no son tradicionales? ¿Qué tenemos con ese adjetivo tradicional, no? Con una función instrumental, mantener el poder. Que es cierto que puede haber un uso instrumental de la violencia, pero como vais a ver en otras sesiones con más calma, la violencia también es profundamente expresiva. Expresa cosas, comunica tanto desde quien la ejerce como para quien la sufre, comunica cosas y las comunica a todo el mundo, no solo a esa representación interpersonal. Tendemos a relacionarlo también con un tipo de acción concreta, ¿no? Cuando pensamos en una violación, o al menos cuando yo pregunto en clase eso, ¿cómo te imaginas una violación? Pues es un señor horroroso, antipático, por supuesto feo, que no tiene relaciones sexuales, que va solo por la calle de noche, un día, ¿vale? Es decir, una acción que sucede aquí o ahora. O, por ejemplo, si revisamos la sentencia sobre malos tratos, veréis que, ay, madre, lo típico en una situación de malos tratos en pareja es que se repita, digamos, sea un código, ¿vale? Esté operando todo el rato. Y sin embargo, cuando vemos las condenas, no hay condenas por violencia habitual, por malos tratos habituales. Hay muy pocas. Lo que se condena es un hecho particular y claro, ahí entramos con las simetrías, no, pero ella también me dio, no, bueno, quiero decir, eso nos genera ciertos líos. En un tipo de acción, por tanto, que es individual y dispersa. La violencia de género son cosas que hacen señores, pues eso, antiguos, instrumentales, cabezotas, machistas, etcétera, no la gente con la que yo me relaciono. Y por lo tanto es un sujeto anómalo, por lo que digo, porque es antiguo, porque le faltan estudios, porque es que tiene una personalidad, es que tiene un genio, ¿no? Digo, se atribuyen esta clave. Estas son las tramas de sentido más cotidianas con las que hoy nos movemos, o lo que hoy suena en torno a la violencia de género. Para mí, obviamente, esto es problemático. Esto es muy corto. Nos ha servido para hacer visibles algunas cosas, pero al mismo tiempo nos ha dejado un poco miopes, con todo mi respeto a los miopes como parte de la comunidad. Dios, nos ha dejado, ojo, como que no. Sí, vemos unas cosas pero no vemos otras. Hemos puesto el foco en un sitio y nos ha impedido ver otras. Y otras que son fundamentales para no seguir en una deriva que nos lleva por un camino regular. Lo que os planteo de nuevo, luego yo volveré a daros a contaros alguna cosilla más, pero lo que os planteo ahora es que nos demos de nuevo, igual en vez de 15, 10 minutillos por agilizar, 5 o 10 minutos, y que discutáis igual en grupos de cercanía. Oye, si alguien se ha aburrido de los que tiene al lado, pues que vaya con los de atrás, yo qué sé, pero en grupos que no nos requiera movernos y a ser posible esto del susurro para que todo el mundo nos oigamos un poco, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Digo, antes de responder yo a cuáles son para mí las implicaciones, que lo podáis comentar un poco, ¿vale? Espera que me asomo.
Vale, a nosotras nos surgía realmente una pregunta, ¿no? Y es que estábamos hablando, una compañera estaba hablando de la precariedad que existe en los trabajos a nivel de salario, de la diferencia de salario que tiene una mujer en respecto a un hombre, y no nos quedaba claro si eso es un tema de violencia o no. O sea, ¿dónde teníamos que acotar? ¿Perdona? De desigualdad cotidiana. Claro, si eso realmente era violencia o no era violencia, o simplemente era un tema de precariedad laboral, ¿no? No sé, ¿queréis? Venga. Buena. Venga, ¿alguien? Pues estábamos comentando, ¿no?, que un elemento importante para que se reduzca lo que entendemos por violencia en general es los medios de comunicación, ¿no? Cuando hablan de un hecho, solamente se reducen, como decían las compañeras, a entrevistar a los vecinos, qué ha pasado, situar en un lugar, como ya se ha comentado, todo lo demás. Pero también tiene que ver con el tema de clases, ¿no? Cuando dabas el ejemplo muy claro, que claro, en los países subdesarrollados está sucediendo eso, aquí no, ¿no? Pero también, claro, se le estereotipa a los migrantes, hombres también, etcétera, etcétera. Y también desde esas asimetrías también se ve desde la academia y desde el feminismo también, ¿no? O sea, que quienes escriben, por ejemplo, si nos reuniéramos las compañeras que se consideran no feministas o feministas y empezamos a hablar de todas las violencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, tendríamos mucho que resignificar, ¿no? Tendríamos mucho que escribir, y también así visibilizaríamos todas las violencias y romperíamos la reducción que se hace, ¿no? Por ejemplo, también comentábamos en una manifestación, una concentración, cuando se hace y se habla de la violencia, también solamente se reduce a eso, a feminicidio, ¿no? Y no se visibiliza todas las otras violencias. Y vamos reduciendo de tal manera que no somos consecuentes, que todos los días nos están violentando. ¿Alguna parte por ahí? Aquí teníamos un debate y una idea sobre si hablamos del aspecto limitante de las tramas, y de que el modelo de maltratador, de hombre maltratador, es como muy, lo que nos viene a la cabeza es muy claro, ¿no? O sea, como una imagen muy clara, porque lo que crea esto es un imaginario social determinado, y hablamos de que cada hombre, y planteamos un poco el debate, es un maltratador en potencia, y hemos estado debatiendo sobre esa idea de si cada hombre es un maltratador en potencia. Y un poco también estamos añadiendo a eso es que no tengo casi voz, que luego esto suena como súper mal, los tíos se agobian un montón, y nosotras, o sea, yo como blanca me agobio porque creo que me lo tengo que trabajar, pero si me dicen que soy una racista en potencia, pues creo que es razonable, ¿sabes? No pasa nada, estoy en un contexto en el que me empujan a ser así, o sea, me tengo que currar, no es que yo me he señalado, eres tú y... tenemos que trabajar. Ya para completar, ya compartimos todas las ideas de esta fila. También comentábamos que estos sesgos, al interpretar de una manera tan reducida las violencias machistas, son muy cómodas para el sistema, porque es más fácil actuar frente a 100 asesinos que ponerse a revisar los fundamentos del sistema que te mantiene. Así que a nivel de políticas públicas y instrumentos de acción, pues es mucho más cómodo y mucho más sencillo de hacer. Entonces es como una cortina de humo para lavar conciencias. Y luego también decía una compañera una cosa que me ha gustado mucho, que decía que esto se queda como una visión muy reactiva del feminismo, cuando en realidad el feminismo es más proactivo y creativo que reactivo. Nosotras pensábamos que al presentar la violencia de esta manera,
queda más reducida a lo que pasa entre dos personas y es más fácil poner en cuestión la credibilidad de la víctima o de la persona que sufre la violencia y que se favorezcan las simetrías, ¿no? Uno pegó al otro, no sé qué, o sea, lo que tú decías, pero que creo que es como súper clave ahí, porque cuando tú recibes la información, como no lo clasificas dentro de ese marco que tú te has creado, incluso aunque tengas formación, lo piensas, bueno, vamos a hablar más de esto, tal. Pues casi ya habéis montado la sesión de introducción, ¿no? Fijaos, han salido cosas súper interesantes que yo creo que estaría bien que guardáramos para próximas sesiones. No digo porque aquí no vayamos a hablar, sino porque me parece que merece la pena seguir con ellas, ¿no? ¿Dónde está cuándo hablar de violencia, cuándo hablar de discriminación, cuándo hablar de desigualdad? Qué tomate, ¿no? Yo por eso cuando preparaba la cosa esta ponía ahí lo de opciones. Creo que hay que ser conscientes de qué opciones tomamos, en qué momento y por qué. Yo en algunos momentos era muy crítica con llamar violencia a todo, porque reivindicaba mucho el uso de desigualdad, porque creo que parte del problema hoy pasa por esa descontextualización y ese no ver la desigualdad. Y si no lo ponemos en el contexto de la desigualdad se nos pierde, o de relaciones de poder, se nos pierde todo, ¿no? Entonces yo decía, hablemos de nuevo de dominación, de desigualdad, de violencia. No lo sé, porque por otro lado, claro, dices violencia y parece que es como más grave o así. A mí, la desigualdad y la dominación me parecen muy serias, no me parece una chorradita, ¿no? Creo que es cuestiones de opciones. Si os dais cuenta, con las relaciones de género, luego veremos, ¿no? Pero son relaciones de poder. ¿Dónde está el límite entre el uso de poder y el abuso de poder? No, complicado, porque el propio uso de poder es un abuso del mundo, digo, de lo que tienes alrededor, de lo material, de lo simbólico, de todo, ¿no? Entonces tenemos ahí una frontera difícil. 14.000 cosas podemos trabajar sobre cuál es la definición de desigualdad, de violencia, pero yo creo que sí que hay algo de violencia estructural dura en sistemáticamente ningunear el trabajo, por ejemplo, de las mujeres entre otros colectivos subalternos, pero particularmente el de las mujeres, y además son mujeres migrantes, tal, bueno, ya la liamos, ¿no? Y yo hablaría de violencia estructural, hablaría siempre, pues no lo sé, igual en otro contexto lo llamaría desigualdad, pero me parece que es un tema interesante, ¿no? Esto del uso del poder y el abuso del poder. Dos cosillas así muy rápidas. Muy interesante el ser conscientes de cómo desde nuestros propios discursos, ¿no? Porque hablabais en algún grupillo de estos de los medios de comunicación, pero también de la academia, pero también de los feminismos, pero también, ¿no? Cómo reproducimos muchas veces una visión absolutamente clasista, donde el problema es de la gente de mi barrio, yo soy de Usera y Orgullo del Sur, ¿no? De la gente eso sin estudios, de barrio, que está en paro, que está, ¿no? ¡Pum! Les cargamos encima todo. Que yo en mis investigaciones sobre violencia he visto situaciones terriblemente crueles, o sea, pero de una crueldad, pero sofisticada. En clases altas creo que no hace falta decirlo, ¿no? O sea, evidente. Pero creo que es necesario insistir en eso y ser conscientes de cómo muchas veces, yo por eso hago la broma siempre de la epistemología choni, de eso, de yo me reivindico como eso, reivindico mi dignidad como tía de barrio. Me parece que es un mínimo, y entonces que si hablo como una tía de barrio, hablo como una tía de barrio, tan legítima como cualquiera, digo, como el resto, ¿no? Y creo que hay que saber, bueno, pensar un poquito más eso también, ¿no? La imagen, ¿no? La idea esta de cada hombre es un maltratador en potencia. Esto ha sido como de repente un revival ochentero, ¿no? Pues sí, me salían las sombreras ya, ¿no? Los abanicos de lo comía, me salía todo. Yo creo que esa discusión, que nos la hemos solventado a veces muy rápidamente, yo suelo decir, si cogéis así la memoria de la fiscalía, así una noche que no podáis dormir, que son unos tochos tal, ¿no? Muy bueno para conciliar el sueño. Y os vais a los delitos que tienen que ver con algún hecho violento,
no violencia de género, cualquier hecho que tenga que ver algo con violencia. En todos, más del 85% son varones. ¿Significa esto que todos los hombres son violentos? No lo creo. Lo que sí significa es que la inmensa mayoría de los violentos son hombres. ¿Que parece lo mismo? Pero no lo es. O no necesariamente lo es. Y con esto no entro en la discusión de si sí o si no a la frase, porque además me parece muy relevante el ponerlo en relación con otras, digo, con mis privilegios también invisibilizados, por ejemplo, con el racismo, tal, ¿no? Pero creo que es importante decirlo. Y eso no significa lanzar un discurso esencializador, biologicista de los hombres. No, no, no. Es de, así son las cosas y así se las hemos contado. Es decir, los datos nos cuentan esto. Deberíamos pensar el porqué de esos datos, ¿no? Y por lo tanto cómo nos relacionamos cada cual con ellos. La imagen del maltratador, voy a ser muy rápido con algunas cosillas y ahora engancho. Es verdad que tenemos esa imagen del maltratador, del violador, que a mí me recuerda mucho, no sé si habéis visto alguna vez dibujos hechos por niños y niñas que hayan sufrido abusos sexuales. Y suelen dibujar a su agresor como un monstruo que entra por la ventana. No, es un monstruo, eso, feote, grande, inmenso, un otro inmenso con una O muy grande, que entra por la ventana, que no está en el hogar, aunque quien esté abusando de mí sea mi tío, pero entra por ahí. Yo creo que socialmente hacemos algo parecido, que representamos la violencia con esa, tal y como la representan los críos, los niños y niñas que han sufrido agresiones sexuales, como algo completamente ajeno a nosotras, como un monstruo que está ahí, ¿no? Una absoluta anomalía que no tiene nada que ver ni conmigo, ni con mi mundo, ni con mis códigos, ni con nada. Tiene una parte que yo entiendo, que llevar el trauma de una situación que ha podido ser enormemente traumática, pues mejor el olvidarlo, ¿no? Antes comentábamos aquí mientras, digo, nuestro propio trío de susurros, los datos de algunas de las estadísticas sobre violencia, que hablan de 1 de cada 4 mujeres reconoce haber tenido una iniciación sexual forzada. 1 de cada 4 en Europa reconoce. Si ahora cambiamos la pregunta y en vez de iniciación sexual forzada pensamos cada cual, y no recuerdo si es un 17 o 18% de los varones, ojo al dato, siempre por otros varones, de manera abrumadora. Si pensamos cada cual quién nos ha puesto la mano en la entrepierna por primera vez, la mano en la entrepierna, suena un poco José Luis López Vázquez, ¿no? Me asustaba hasta yo. Bueno, ya me entendéis. Pues igual, lo que decíamos, son situaciones que son terriblemente normales, y que sin embargo, bueno, pues ahí están pasando de rondón, ¿no? La credibilidad y la descontextualización desde luego nos da muchos problemas, y obviamente para mí estamos ante un problema de diagnóstico. Ni siquiera lo que miramos más lo miramos bien, porque decíamos, muy cómodo, decíais alguien, ¿no? Muy cómodo para las políticas públicas ocuparse de ese tipo de violencia interpersonal porque es más fácil, tal. Cierto, pero aun siendo más fácil, ahí está, ahí está. Tanto en el caso, insisto, de agresiones sexuales, como de acoso en el trabajo, como de malos tratos en la pareja, es decir, incluso en esas situaciones las políticas públicas tampoco llegan muy lejos. Luego volveré sobre ello. Habéis sacado prácticamente todo, y como mi misión hoy es más espolear, yo os quería dar apuntar algunas de mis respuestas, ¿no?, a cuáles son las implicaciones hoy. Creo que primero que eso no nos permite ver, estamos tan pendientes de un sujeto anómalo, tradicional, machista, no sé qué, que es como el foco de las preocupaciones, de manera que todo el que no se corresponde con esa caricatura, que es prácticamente todo el mundo, ¿vale? Ya está, esto es normal, es decir, tenemos el machista y los normales, o la víctima y las normales. Yo creo que ahí tenemos cuando menos un problemilla, pero además, y esto era lo que quería insistir hoy, porque durante el curso también lo vamos a trabajar, ¿qué pasa con todas esas violencias despersonalizadas? ¿No?
Segato lo plantea en un contexto, cuando ella habla de femigenocidio, pero podemos pensar en los casos de trata, o podemos pensar en la excesiva medicalización de los cuerpos femeninos, en las violencias obstétricas, ¿no? Digo, por este término que es un poco raro, ¿no? Lo de violencia obstétrica, pero a mí es que me tiene cada vez más alucinada. El número de cesáreas, por ejemplo, que se realizan en nuestro país es escandaloso, es escandaloso. Por no hablar ya de la medicalización de las mujeres y de lo desatendidas que están todas nuestras amigas y familiares con fibromialgia, con fatiga crónica, con lo que sea, ¿no? El número de cesáreas es escandaloso, ¿por qué? Porque el ritmo de producción industrial ha llegado al hospital. Y entonces no vale que yo tarde 4 horas en parir, 4 horas deben ser poco, ¿no? Yo es que no he pasado por ahí, pero yo me pido 4, si tengo que pasar más de 4, ¿no? No, es decir, si mi cuerpo va a un ritmo, si mi proceso va a un ritmo, el tuyo va a otro, el tuyo va a otro, eso es un descontrol para la organización institucional. Mejor todas a pum, 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 pum. O operaciones que llaman rutinarias, como las episotomías, que es durante el parto, pum, tirar para rasgar. Sí, no da cosica. Es una barbaridad y se sigue haciendo, y se hace más en las privadas que en las públicas, pero en las públicas también se está muy por encima de los estándares que marca la OMS. Me parece que son formas de violencia estructural contra los cuerpos, en particular de las mujeres, que hay que visibilizar, ¿no? Que me parece absolutamente necesario. Las violencias que decíamos antes en términos de salariales o lo que sea, ¿no? Y por otro lado, del mismo modo que no vemos estas violencias despersonalizadas, que no significa que no participen personas, claro que participan personas, pero la clave es que da igual, es decir, yo no soy violento contigo porque te tengo manía, porque eres mi pareja, porque te quiero imponer, no, es que da igual que seas tú o tú, es quien pase por aquí, ¿vale? Me lo llevo por delante, en lógicas de violencia institucional, ya os digo, o en otros contextos, ¿no? Y por otro lado, con las violencias autoinfligidas, así llamadas, todo lo que tiene que ver con producirnos daño a nosotras mismas, y para mí esto últimamente es una obsesión. Una obsesión porque me parece que efectivamente estamos en un... que eso es una barbaridad, que hay un montón de violencias autoinfligidas, particularmente además mujeres, de manera desorbitada en muchos casos, ya sea con autolesiones directas, por ejemplo cortándome, o en los llamados trastornos de alimentación, que yo creo que tienen más que ver con otras cosas que con la alimentación. O yo qué sé, podemos pensar diferentes situaciones de estas o las lesiones de la articulación temporomandibular. Ahí os habéis quedado muertas y muertos. Andy, lo digo también como afectada, como de la comunidad. Hay una lesión que tiene que ver con esta articulación, la temporomandibular, esta, aquí, ¿vale? Un montón de mujeres la tenemos fastidiada, y no es de nacimiento, es de vida. Es de vida. La contención, ¿no? La educación burguesa, la feminidad correcta, el no levantar la voz, el ser modositas, el ser tal, pues luego me voy para la cama y todo lo que llevo conteniendo todo el día, aprieto los dientes como si no hubiera un mañana, ¿no? Hasta que me lesiono la mandíbula. Lo planteo en este caso como una cosa que es mucho más inconsciente, y ya veis, como comparar unas situaciones con otras, A lo que voy es la cantidad de violencias, y ojo también con lo de autoinfligidas, porque alguna gente, un chico, incluso chicos con este tipo de prácticas, a veces tiene mucho que ver también con el género, ¿no? No necesariamente ser gay o no serlo, sino mantener una actitud, una identificación con el género un poquito difícil, ¿no? Y fijaos, un chico me decía, un chaval de 18 años, me decía, que por un momento el dolor sea momentáneo. Y me parece muy gráfico, que por un momento el dolor sea momentáneo. Él se cortaba, era una manera de decir, yo sé cuándo empieza y sé cuándo acaba, por un momento. Porque el resto de mi vida el dolor es permanente. Y yo no lo controlo.
Y me parece que me da mucho para pensar en la cantidad, en la extensión hoy de esto que se llaman las patologías de la alimentación, o en lo que os digo, en otro tipo de prácticas de autolesión, o como plantean algunas personas implicadas en esto, y simplemente lo lanzo porque a alguien se lo tengo que contar y no es un tema que una vaya hablando así todos los días, de autoalivio, que nos da pistas. Porque ¿cuál es la situación de control, de violencia, de tensión, de dominación, de sentir que no tengo otra salida? No, que me llevan a eso, que llego ahí, que es lo que me alivia, ¿no? Todo eso nos lleva de nuevo al género, y voy muy rapidito porque creo que aquí también me apetecía compartir un par de cosas, ¿no? Yo creo que empezamos a tener un problemilla también con la palabra, porque, ay madre, la batería que se nos va. De tanta tecnología, y al final aquí apañando. Me llama la atención el que cada vez veo que se utiliza más género como algo que los individuos tenemos o somos. Soy, ¿no? Es el género que soy, el género que tengo. De hecho hablamos de dos géneros. Y yo creo que hay algo que se nos está perdiendo, por un lado. Para mí es mucho más interesante recuperar la idea de género como proceso de diferenciación. O sea, no tanto lo que somos, no como una característica de los individuos, que efectivamente después se nos atribuyen, sino el propio proceso de diferenciación social y diferenciación asimétrica entre masculino y femenino. Y luego identificamos, insisto, a los cuerpos con ello. Pero lo que está siempre en marcha es el proceso de diferenciación. Eso es constante, constante, constante. Podemos mirar en diferentes entornos culturales, de clase, los que queráis, y el sentido o cómo que rellene lo masculino y lo femenino puede variar, pero lo que permanece es el proceso de diferenciación. Y además es un proceso de diferenciación en el que se pone mucho empeño, muchísimo empeño. Lo ponemos cada mañana al vestirnos, o al salir a la calle, o al sentarnos, o al movernos en el espacio de determinada manera o de otra. Judith Butler, en un documental que tenéis, que hizo para la televisión francesa, creo que es, Judith Butler, filósofa en español, lo tenéis en YouTube en 3 trocitos. Ella cuenta ahí, por ejemplo, bueno, pues el caso, como hemos visto, otros 14.000, de un chaval acosado en el colegio, bullying homofóbico, al que acaban matando sus compañeros de clase. ¿Cuál era su delito? Caminar moviendo demasiado las caderas, en eso que se dice caminar femenino o algo así, ¿vale? Caminar moviendo demasiado las caderas. Y Butler se pregunta, ¿qué hay tan amenazante en mover las caderas, en que alguien mueva las caderas, como para que alguien se sienta impulsado a que eso no puede ser y que hay que acabar con eso, que eso no puede existir? Yo creo que yo al menos lo interpreto como las formas de patrullar la frontera. Es el patrullando la ciudad, ¿no? Diferenciamos y ahora a patrullar, que todo vaya en su sitio, que todo cuadre. Y si tú no cuadras, sanción, ya veremos cuál, pero alguna te caerá, ¿no? Creo que repensar el género desde ahí nos ayuda, porque el otro, insisto, es colocarlo como algo individual. Nos pasa lo mismo con el poder, que no es una cosa. Esto ya sé que es muy simple, pero también me gusta insistir en ello, ¿no? El poder no se tiene, y por lo tanto no es una cosa. El poder es una relación, el poder se ejerce. Y creo que esa conexión de esa manera de entender el poder y de esa manera de entender el género nos puede ayudar a ver cómo cotidianamente estamos reproduciendo género, es decir, diferenciación, ¿no? Diferenciación en esta clave, además, asimétrica. Aquí hay un debate que igual, que yo creo que abordaréis en otra sesión también, ¿no? Que es el patriarcado, ¿no? Decíamos, en diferentes entornos siempre ha existido esa diferencia, pero no de la misma manera. Y hay quien plantea, por ejemplo, Segato, dice, en las comunidades precoloniales, etcétera, la diferencia está, pero es una diferencia dual, está lo masculino y está lo femenino, y los dos son ontológicamente completos, ontológicamente, ¿vale? Son dos entidades que tienen existencia independiente, con una valoración asimétrica, ojo, ¿vale? Digo, la asimetría
está, pero son dos entidades. ¿Qué ha pasado con las retóricas modernas y el discurso de la igualdad y así? Que ya no son dos entidades ontológicamente completas, sino que ahora hay una norma universal, que es el hombre con mayúsculas, que es universal pero que no lo es, ¿vale? Y el resto tiene que acoplarse, o tenemos que acoplarnos a esa norma universal, es decir, pasamos de algo que era dual a algo que es binario, donde lo que rige es el uno, así con mayúsculas, ¿no? Y creo que bueno, ahí puede haber cosas también interesantes para pensar. El género no es algo secundario, el género es un dispositivo de organización y de acumulación fundamental. ¿Qué es un dispositivo de acumulación fundamental? Los textos de la Federici, por ejemplo, a mí me parecen una pasada para ver eso. Yo utilizo mucho a Goffman, que es un sociólogo, por decir algo, ¿no?, que él habla de eso, del género como dispositivo de organización fundamental. Él dice, no es la religión el opio del pueblo, el género es el opio del pueblo. Bueno, él hablaba de clases sexuales, pero para entendernos, ¿no? Sobre el género se levantan, o sea, sobre el edificio patriarcal aprendemos lo que es el dominio, aprendemos o exacerbamos la división sujeto-objeto en la modernidad, además, ¿no? De manera que ya nos podemos relacionar como sujetos con el resto como objetos, sea la naturaleza, sea el otro, sea uno que pasaba por allí, ¿no? Y creo que es importante rescatar de nuevo esa centralidad del género, no es un tema secundario, lo decía antes también Marisa. El género sostiene, la diferenciación de género que hace que el trabajo, las energías y el tiempo de un montón de mujeres, entre otros grupos subalternos, dediquen al sostenimiento, que todas esas mujeres dedican al sostenimiento cotidiano de la vida, es fundamental para que hoy estemos aquí. Si no hay un montón de mujeres sosteniendo cosas. Ahora bien, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y ese trabajo de sostenimiento cotidiano de la vida, como no tiene precio, se desprecia, no se aprecia, quiero decir, ¿vale? Se invisibiliza, se niega. Todo lo que tiene que ver con los debates actuales en torno a los cuidados, yo creo que tiene que ver con esto. Aprovecho para hacer una nota a pie, no olvidarnos cuando hablamos de cuidado que hablamos de trabajo, de curro, que cuidar es muy cansado, digo, ¿no? Que a veces, José, nos olvida esa dimensión de materialidad, de energía, de tiempo, de dedicación. Y desigualdad, violencia y poder salía antes, ¿no? ¿Cómo relacionar, o sea, seguir planteando los violentos y los no violentos? No, si es que lo terrible de la violencia de género es que si la entendemos o si miramos la dimensión expresiva es que comunica, es que dice cosas, es que hay formas de violencia de género, eso, los abusos sexuales en familia, con esos datos que os daba, vamos, no necesariamente en familia, pero ahí es súper normal, y sin embargo lo vemos como excepcional, anómalo, lo que hace un agente particular, lo que decíamos antes. Eso tiene efectos, y es que seguimos reproduciendo, y vuelvo a la Segato, es que me tiene muy enamorado últimamente, ya me perdonaréis, pero yo cuando me da por algo, pues me da. Tiene efectos en la reproducción de la pedagogía del sometimiento, que es la feminidad y la feminización de otros cuerpos, y la pedagogía de la crueldad, donde aprendemos a convivir con mucho daño y mucho sufrir cotidianamente como si no pasara nada, ¿no? Como si no estuviera, como si incluso con discursos que lo minimizan o que no lo valoran, ¿no? O no lo ven. Y aquí tenéis la frasecita que os traía de Segato: nunca hubo tantas leyes de protección a las mujeres, nunca hubo tanta capacidad de denuncia, leyes, políticas públicas, instituciones, pero la violencia letal contra las mujeres, en lugar de disminuir, aumenta. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la violencia letal aumenta, y aumenta en su letalidad, aumenta en su crueldad, aumenta en su alcance en términos de pedagogía de la crueldad. Lo que somos capaces de justificar a veces cuando nos cuentan eso, no, es que él dijo, es que ella contó, momentito, o sea, tiempo. O el que podamos ver telediarios a estas alturas de la jugada, a mí ratos que no deja de sorprenderme, ¿no? Porque digo, Dios mío, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué aumenta? Bueno, pues recupero la idea esta, en esas violencias, en las violencias interpersonales también aumenta. Y sigue funcionando con los mismos códigos esta de la
la fratría, ¿no? El reconocimiento, el mandato de la masculinidad nos lleva a tener que ser, o lleva a tener que ser reconocidos continuamente como tales, como hombres, y para ser reconocidos continuamente como tales, pues en fin, hay que participar de la hermandad, del grupo de Boy Scouts, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones, tanto se haga como no se haga. Bueno, ya habéis visto que he utilizado la foto de Bárbara, será Kruger, ¿no? Se dirá así, no Kruger, digo yo. La he modificado un poco, la he tuneado, ¿no? Porque la foto ya veis que es nuestros cuerpos, tu cuerpo es un campo de batalla, y yo lo he tuneado, ¿no? A nuestro cuerpo. Y en singular, porque iba a tunear a nuestros cuerpos, cada cual con el suyo. Digo, ay, no, mira, vamos a compartir un poco, ¿no? Nuestro cuerpo es efectivamente un campo de batalla y está atravesado por las lógicas del capital, por las lógicas de género, por todos estos procesos tan tremendos, ¿no? Y nuestro cuerpo, y de nuevo vuelvo a la Segato, tiene un algo, el cuerpo de las mujeres hoy funciona como bastidor sobre el que, cuando no tengo... Digo, yo puedo subir una montaña y poner ahí una bandera y decir, subí, esto es mío, yo qué sé, ¿vale? Los cuerpos de las mujeres muchas veces están cubriendo esa función. En el caso de Ciudad Juárez, que es uno de los que analiza ella, es evidente que el cuerpo de las mujeres está sirviendo como demostración de poderío, como demostración de poder, como demostración de aquí estamos y ojito con el que se mueva. Pero también en las violencias autoinfligidas o en las violencias que decíamos institucionales aquí. Pero creo que también nuestros cuerpos son lugares de resistencia, porque lo llevan siendo siempre. Porque de toda la gente de aquí que hemos sufrido un montón de violencias, seguramente interpersonales, institucionales, autoinfligidas, quiero decir, así como variado, ¿no? Yo cada vez, digo, yo que sé, puntúo ya en todas, digo, es que llevo un ritmo. Y aquí estamos. Hemos sufrido todo eso. Hemos sido víctimas de un montón de cosas, de un montón de situaciones terribles. Y aquí estamos. Y hemos seguido viviendo y hemos seguido tirando para adelante y además, con ciertas estructuras y ciertos apoyos o ciertas maneras de poder seguir llevando vidas dignas. Y esto es lo que os propongo para la última tanda así de intercambios, ¿no? Que es cómo paliar los daños producidos y cómo poner freno a su reproducción, porque creo que es importante los dos niveles, ¿no? Hay no podemos atender igual a lo que necesitan hoy las víctimas de malos tratos, las mujeres que sufren, malos tratos en pareja, o lo que necesitan la gente que ha sufrido abusos sexuales, o lo que necesita quien ha sido objeto de una cesárea sin necesidad, o quien está en una situación de autolesión, lo que sea, ¿no? Cada situación, cada forma de violencia va a necesitar su particularidad, su ternura, ¿no? Que alguien decía antes, su ternura para atenderla en su particularidad. Pero creo que el caldo el caldo donde se nos cuecen las lentejillas es compartido con todas esas formas de violencia y que por lo tanto, yo creo que merecería la pena el darle un ratín a comentar esto, ¿no? Cómo podemos paliar los daños allá donde están, cómo poner freno a su producción y a su reproducción cuando el capital no perdona, ¿no? Digo, cuando las dinámicas hoy civilizatorias, por así decir, nos llevan en una dirección tan contraria. Y vinculado a esto, porque ya os adelanto mi apuesta, aquí lo hago al revés, no tengo respuesta detrás de esto, mi apuesta pasa mucho por recuperar lo común, por domesticar la política frente a la cosificación de la vida, pues os digo cómo hacerlo, y por evitar una cosa que creo que es muy terrible, y con esto acabo ya, que es la vergüenza subalterna, la vergüenza silenciosa, la vergüenza de ser pobre, la vergüenza de haber sufrido agresiones sexuales, la vergüenza de estar en una relación de malos tratos. Porque hoy si yo estoy en una situación de esas, ¿con qué narices se lo digo a mis amigas? Yo, la feminista, con empleo, oye, que tan mal no estoy, que sí que tengo un pase, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tu hija, pues déjalo y punto? Y si no lo dejo, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo llevo? La vergüenza me parece un sentimiento muy terrible porque es una de las formas de interiorización de las relaciones de poder y de creernos que hemos tenido la culpa por algo. Y creo que para romper la vergüenza, por lo menos a mí en su día lo que mejor me sirvió fue la Asamblea de Mujeres, cuando empecé en ella, porque ahí era donde compartíamos nuestras miserias
y donde de repente decíamos, ay, espera, que no es la mía. Ah, ¿qué te ha pasado a ti también? La PA lo ha hecho. Digo, la PA y otros movimientos en torno a la vivienda, ¿no? De no tener no tener vergüenza, porque tal, sino cómo reconstruimos redes y espacios que nos permitan, con la ternura que requiere la particularidad de cada forma de violencia, atenderlas y al mismo tiempo poner en marcha otro tipo de cosas. Entonces, lo que os propongo, más que volver a los grupitos, voces del común, a tutiplén, ¿no? Quiero decir, que no sé, que podamos conversar, apuntar, ¿no? Lo que sea. Pues hala. ¿Qué hora es? Me enrollamos. Ya que estoy aquí voy a empezar. A mí me interesa mucho este tema como feminista y desde el feminismo. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría, tú has hablado de la violencia obstétrica. Entonces, si yo digo, pues eso es muy interesante plantearlo, por ejemplo, porque si se regula la gestación subrogada por pago, va a haber muchas más cesáreas. Pero ¿qué pasa? Que si entonces las mujeres lo hacen por voluntad propia y cobrando, ¿ya no es violencia? Y la respuesta es que alguien abstracto me diga, ¡tú eres una Entonces ya no hay diálogo y no hay escucha y no hay solución. Y yo creo que una cosa que tenemos que hacer las feministas es escucharnos y ser capaz de hablar de los temas sin juzgar e insultar a la otra y ser violenta porque no piensa como nosotras. Hay una frase súper chula de María Zambrano, creo que era de María Zambrano, ¿no? Que ella hablaba, una frase, una cosita, que dice suspender el juicio. Y yo creo que para conversar a veces hay que suspender el juicio, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? Aprender a escucharnos bien antes de juzgar lo que tú eres por lo que dices, no. Vamos a debatir sobre lo que decimos, ¿no? Una cosa de logística, la librería está cerrada, ¿vale? Porque cierra a las 9. Entonces, las que salgáis ahora de aquí a que cerremos, tenéis que salir por aquí arriba, ¿vale? Según sales, hay una puerta a la izquierda. Nada, tenemos 5 o 10 minutos más, así que aprovechad. No levantéis tantas manos. Sí, yo muchas veces me pregunto cuán legitimada tenemos este derecho a ser, ¿no? A ser en primera persona. Si más allá de las reivindicaciones y de los avances sociales, cuánto está instalado en nuestras subjetividades. Porque me parece que la vergüenza que tú decías tiene mucho que ver con esto, porque en realidad en lugar de vergüenza hay que sentir rabia frente a determinadas situaciones. ¿Por qué no sale la rabia? ¿Por qué sí sale la rabia en situaciones, en algunas situaciones? Que cuando yo tengo legitimado mi derecho, si atenta contra ese derecho me da mucha rabia, no me da vergüenza. Y yo creo que también hay que trabajar mucho en la legitimación, que no es tanto como parece el avance que estamos teniendo, ¿no? Es decir, en las subjetividades, cómo se va instalando eso, y la muestra es cuánto de los cambios que creemos logrados los sostenemos en el día a día. Cuántas contradicciones que inhiben esas. Y ahí es donde para mí es fundamental trabajar en esto, ¿no? Es decir, que a veces, porque la vergüenza es un parámetro clarísimo de mostrar la falta de legitimación que todavía tenemos como personas de derecho, ¿no? Mientras se animan las manos, yo voy. ¿Hay mano? Sí, es cuando hablas de recuperar lo común, de alzar nuestras voces subalternas,
y reconstruir redes y espacios para atender nuestros relatos de violencia. ¿Te refieres como a volver a los grupos de autoconciencia de los 70? O quiero decir que no sé, o sea que estamos, bueno, ahora más que nunca de un tiempo a esta parte pensando en lo común, pero supongo que sí, ¿no? Que está, o sea, que te refieres a la voz, pero también a los espacios, ¿no? Que estamos construyendo también en nuestras ciudades donde podamos hablar y donde podamos pensar en común, como aquí, como decías al principio, que tú venías, ¿no? De alumna, de lectora. Y bueno, ¿a qué te refieres, no? ¿Qué propuesta tienes? ¿Alguien? Mira, allí. Que también quería rescatar cómo vemos nosotras también, cómo vemos el patriarcado, ¿no? A veces nos hemos quedado con una definición que, ¿no?, la superioridad del hombre sobre nosotras, ¿no?, esas violencias que vienen del hombre. Y también ver cómo hermanas feministas comunitarias han resignificado lo que significa el patriarcado, ¿no? Como todas las violencias, todas las opresiones que ejerce el sistema, ¿no?, sobre toda la humanidad, sobre mujeres, hombres, diversidad sexual, sobre la misma naturaleza que se construye en el cuerpo de las mujeres. Yo creo que es necesario también reposicionarse en estos tiempos, en los feminismos de estas tierras, ¿no? Porque nos encontramos solamente en manifestaciones, en concentraciones, desde dónde construimos o resignificamos las cosas, desde dónde nos planteamos hacer cosas, enfrentar como pueblo o como grupos o como movimiento al patriarcado, ¿no? Entonces, o estamos dejando todo eso, el trabajo, para unas cuantas iluminadas, y nosotras como también ovejitas les seguimos con sus teorías y le aplaudimos, no sé. Yo creo que también no es una convocatoria hacia nosotras mismas, pero de forma organizada, porque sí nos encontramos, pero yo creo que ahora es necesario encontrarse de otras maneras, ¿no?, para cambiar y de construir muchas cosas, muchas prácticas. ¿Alguna, la última? Yo creo que hay que hacer como un ejercicio muy grande de concentración, porque hay muchísimos estímulos y muchas cosas muy desordenadas, y con eso creo que nos puede ayudar a tener un horizonte más claro y a dar una respuesta más concreta que nos pueda ayudar, de verdad. O sea, eso, con un poco de concentración en lo que hacemos. Sujetadme, ¿eh? Digo que ahora me lío. Yo no voy a contestar, quiero decir. No voy a decir cuatro chorradillas, porque la idea era abrir el curso, y yo creo que lo potente del curso es el pensar en poder concentrarnos tema a tema, ¿no?, o inquietud por inquietud. Por cierto, los post-it, para que luego bicheemos las inquietudes, acordaos de pegarlos luego, ¿no?, porque eso también yo creo que puede ayudar a que en las sesiones siguientes nos vayamos conociendo un poquito más, ¿no? Sí, digo que eso, porque se me ha ido ahora con los post-it. Creo que lo vamos a poder responder aquí, al horizonte. No, si estoy pensando en los grupos de los 70, probablemente, no lo sé. Yo últimamente hablo mucho de mesa camilla. En vez de mesas redondas, mesas camillas. Muy defensora de las mesas camillas y de las redes de amistad. Creo que poder conversar, para mí algunas de estas cosas que tienen que ver con violencia, con el no sentirte sujeto legítimo de lo que dices, de lo que haces, del deseo, el poderme sentar con amigas y con amigos y poder hablar sobre esto en mesa camilla, con tu tecito, tu cervecita, cada cual, oye, póngase lo que quiera. Creo que ayuda, ¿no?, el tener un entorno como amable, donde podamos
abrir un poquito la espita y reconvertir la vergüenza en otra cosa, que me parece bien interesante. Fijaos, entre chicos es más común en los estudios que hay. De hecho, los primeros estudios sobre masculinidades hablaban de la conexión vergüenza-ira. Y decían, no, las raíces de la violencia masculina están en que ante la vergüenza de no cumplir con el mandato de género se traduce en ira con quien, bueno, pues sienten que se están jugando esa masculinidad, ¿no? Cosa que desde posiciones feminizadas, lo de la ira, fatal. O sea, a mí es que no me sale, no, porque toda nuestra socialización, tenemos ahí un problemita con el deseo. Un amigo mío me dijo una vez, yo andaba pasando un mal rato, y me dijo mi Antonio, que es con el que yo estoy toda la vida, amigo, un compañero, y me dijo, Reina, todo lo que me estás diciendo todo el rato, date cuenta que el sujeto de la oración siempre es otra gente. Me dijo, intenta pensar durante 2 días que poner yo como sujeto de la oración. Dije, Antonio, vaya chorradas, talpa. Le colgué al carajo. A los 10-15 minutos le estaba llamando, diciendo, Antonio, no puedo, o sea, no puedo hacer oraciones que empiecen con yo. Con esto no estoy haciendo un canto al yo. Creo que pasa mucho por el nosotras y otros nosotros, ¿no? Pero creo que, bueno, que efectivamente ahí tenemos un tema. Las mesas camillas, muy fan de ese formato, para poder reivindicar desde ahí nuestro derecho a ser. Y nuestro derecho a ser no como individualidades reproduciendo una lógica fea, sino nuestro derecho a ser y a poner en marcha formas de vida que consideramos dignas, ¿no? Y ahí me parece un aprendizaje clave mirar otros feminismos. Yo he sido una analfabeta y lo sigo siendo. Ahora estoy intentando quitarme un poco, pero todas mis lecturas, mis tal, han estado muy mediadas, han sido lecturas en inglés o traducidas del inglés, ¿no? Quiero decir, todas mis referentes teóricas, incluso cuando aquí hacemos la historia del feminismo, estamos hablando de feminismo anglo. Bueno, alguna hay por ahí que ha trabajado el francés, que también tiene su complicación, pero nos movemos con unos referentes muy pobres, y yo creo que desde luego en toda esta cuestión, o sea, la reivindicación hoy de lo decolonial y la reivindicación en particular que decía alguien por allá al fondo, pero que ni veo, ¿no? De esos otros feminismos que nos vienen desde otros entornos, que están hablando desde otros lugares, con otros procesos, con otras lentes, con otros problemas, con otras, de todo, para mí son la vida, ahora mismo, o sea, la vida, ¿no? Leer sobre todo feministas latinoamericanas, ahí me está dando un vuelco todo, y creo que es muy recomendable hacerlo. Y yo creo que, bueno, efectivamente se nos vienen unos líos de cuidado, o sea, todo lo que son violencias institucionales estandarizadas, normalizadas, en procesos de estos de producción intensiva, van en contra nuestra. Y ojito ahí, todo lo que nos puede venir, efectivamente, con los temas que tú planteabas de gestación subrogada, más allá del debate sobre gestación subrogada, sino, bien, ¿qué pasa aquí con los cuerpos de las mujeres? Yo creo que va a ser un cursazo, ¿no? Digo, con todo lo que ha salido hoy. Y nada, pues que seguiremos contestando. Ahí está lo del horizonte. Yo estoy más por el horizonte que por lo que ahí podamos resolver, pero al menos esto que nos llevamos puesto. Gracias.